Gloria al Señor. Aleluya. Te adoro, te alabo, te glorifico. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te adora, te glorifico, Dios. Gloria a tu nombre. Mi alma te glorifica, Señor. Te adoramos, Dios, te glorificamos. Dios bendiga los amigos y hermanos que están entrando a través de nuestra página en esta hora. Dale compartir, ayúdanos a compartir esta palabra que tenemos en el día de hoy, una palabra especial, donde Dios va a ministrar tu vida de una forma especial, bajo el tema cómo escuchar la voz de Dios, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Habla Dios todavía en este tiempo? Esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. Si todavía Dios habla en este tiempo que estamos viviendo, si todavía la voz de Dios se está escuchando, si la voz de Dios está advirtiendo, está hablando a su creación. Y yo quiero decirle que Dios siempre, desde el principio de la creación, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia que allí estuvo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifestándose Dios mismo para crear al hombre. Y entonces dice la Biblia, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señorece sobre los peces del mar y las aves del cielo y las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Mi hermano, mire qué tremendo que mucha gente ven tan difícil en que Dios pueda ministrar tu vida. Dios es real. Dios, si creó al hombre, mi hermano, Dios está en todo momento presto para comunicarse con su creación, con lo que Él creó, mi hermano. Pero Dios dio unas advertencias, como se las dio el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no perdiera la voz de Dios. Y por eso es la gran pregunta, ¿habla Dios todavía en este tiempo? Yo creo que sí, mi hermano, todavía Dios habla. Dios habla de diferentes maneras. Aún la creación muestra su grandeza, muestra su poder. Aún cuando nos levantamos, mi hermano, Dios nos está hablando de que nos está dando vida, que nos está dando una oportunidad. Este es el tiempo de aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso hay mucha gente turbado, mucha gente terriblemente desviado, porque han perdido, mi hermano, lo que es la sensibilidad, mi hermano, de Dios. El hombre, mientras Dios lo creó en el huerto del Edén, tenía una comunicación tremenda con Dios. Dios se paseaba sobre el huerto, visitaba su creación, visitaba al hombre y a la mujer que había creado. Pero tan pronto se rompió ese lazo, se rompió esa comunicación, se rompió eso a causa del pecado. Una de las cosas que limita a no escuchar la voz de Dios es el pecado, la maldad, es darle la espalda a Dios. Por eso usted ve el vacío de mucha gente. Y por eso cuando Dios habla, mi hermano, Dios estremece. Dios, mi hermano, siempre está hablando desde miles y miles de años. A través de la Escritura, Dios le hablaba. Y yo meditaba en el Salmo 81 sobre cuán triste estaba Dios, porque Dios quería hablar con el pueblo de Israel. Dios quería tener comunicación, pastorear este pueblo, dirigirlo. Y mira lo que dice en el Salmo 81, dice, oye pueblo mío, y te amonestaré Israel, si oyeras mi voz, no habrá en ti dioses
ajeno. Ahí está, mi hermano, la gran diferencia. Y es que el pueblo ha perdido, mi hermano, esa voz audible. Se han ido tras dioses ajenos, se han ido a cosas que fueron creadas por los mismos hombres, que tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan, tienen boca, mas no hablan. Eso es lo terrible, mi hermano, que el mundo está tras un Dios que no habla, que no se mueve, que no camina, que tienes que echarle ron, tabaco, fruta, montones de cosas, no sabiendo que hay un Dios que está dispuesto a hablarle a tu corazón. Cristo dijo: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Y toco a la puerta de tu corazón y te llamo. ¿A cuánta gente Dios no llamó? Yo he visto testimonios, he oído testimonios de gente, mi hermano, que antes de llegar la muerte, Dios le habló de diferentes formas. Dios se le reveló hasta en sueños. Pero no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque escuchar la voz de Dios tiene, mi hermano, que compromiso. La Biblia dice que cuando Dios fue a visitar al hombre y a la mujer, dice la Biblia que Adán y Eva habían pecado, habían comido el fruto prohibido. Y cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron en el huerto del Edén. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando Dios nos llama, Dios toca nuestro corazón, Dios nos habla a la mente, al corazón, al alma. Dios nos estremece para que arreglemos nuestros caminos, para que volvamos a nuestros caminos, porque eso es lo que quiere Dios, tener una relación con su creación. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce lo que tú estás pasando y Dios quiere que tú tengas un diálogo con Él. Y la Biblia dice, mi hermano, mire qué tremendo, que cuando Dios habló, retumbó sobre el huerto del Edén, el hombre y la mujer se escondieron. Y Dios entonces los llama a capítulo y le dijo: ¿por qué ustedes se esconden? Ustedes comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ustedes comieron del fruto prohibido, la cual yo le dije que no comieran. Porque antes el hombre tenía una relación, hablaba con Dios cara a cara. Tenía una comunión terrible. Dios mismo le advirtió sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mira qué tremendo. Dios pendiente a su creación. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer empezaron a justificarse, empezaron a echar las culpas, lo terrible es que Dios entonces tuvo que sacarlos del huerto. Y allí en el huerto, amén. La Biblia dice, mi hermano, que, oiga, esto es lo tremendo, mi hermano. Hay gente que Dios nadie lo ha visto, pero Dios habla. Dios habla a aquel que quiere manifestarse, porque Dios no se le puede presentar a una persona, porque aún ni mismo Moisés, que era el caudillo, el hombre que vio el mar rojo abrirse, tuvo que ver las espaldas de Dios. No pudo ver la misma presencia, porque él le dijo: no hay hombre que viva, que vea mi presencia y pueda sostener. Pero oír la voz de Dios, mi hermano, eso es algo sobrenatural, algo terrible. Y por eso, mi hermano, la Biblia dice, mi hermano, que cuando Dios saca al hombre, que habla con el hombre, para que no extendiera el pecado, para que no extendiera, mi hermano, lo que estaba sucediendo, la Biblia dice que entonces Dios determina un plan de salvación para el hombre, porque el hombre ya estaba extraviado. Y ahí
La Biblia dice, mi hermano, seguro que si creemos en Jesús, creemos en el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, y los tres hablan de sí mismos. Pero hay gente que no conocen la voz de Dios. ¿Ves? Eso es lo que pasa, que hay gente, mi hermano, que por eso no conocen la voz de Dios, porque no entienden, ¿sabes? No entienden el mensaje. Por eso hay mucho pueblo que perece por falta de discernimiento, por falta, mi hermano, de conocer la Biblia. ¿Sabes? Para conocer, escuchar la voz de Dios, primeramente tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Después, escudriñar las Escrituras, orar, buscar la presencia de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a bregar con su creación. Por eso usted ve, mi hermano, que hay gente, mi hermano, que no entienden el mensaje. Por más claro que usted le hable, siempre va a haber alguien que va a buscar cualquier cosa. Por eso le dijo en el Salmo 81, oye pueblo mío, y te amonestaré Israel, si oyeres mi voz, no habrá ningún Dios ajeno. Ese es el gran problema, mi hermano, que hoy seguimos a los hombres, hoy somos seguidores de hombres. Por eso mucha gente no escucha la voz de Dios, porque son seguidores de hombres. Lo que el hombre diga, lo que el hombre determine, pierden audiblemente lo que es una experiencia, lo que es, mi hermano, volver a esa experiencia con Dios. Dios no está tan lejos, mi hermano. Dios está tan y tan cerca de ti. Lo que pasa es que la gente hacen entender como que Dios es inalcanzable, que Dios no quiere tener relación con nadie. ¿Cómo Dios no va a tener relación si te estoy diciendo Génesis capítulo 1, 26, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios sopló aliento de vida? Por eso usted ve la gente que adoran cualquier cosa. Por eso usted ve brujos, santeros, usted ve gente adorando estatuas, usted ve gente, mi hermano, porque el mismo lo que Dios creó sabe que le falta algo. Necesita comunicarse con el Creador, con el Dios poderoso. Por eso usted ve, mi hermano, gente que gasta miles y miles de dólares en collares, en consultas de brujos, santeros, muñecos. Hacen un montón de cosas. Gente son seguidores de hombres porque creen que el hombre, mi hermano, lo convierten como un Dios. No sabiendo, mi hermano, andan gente detrás de los profetas, de los apóstoles. Hay gente que le encanta la profecía, le encanta la adivinación, le encanta, mi hermano, eso. No sabiendo, mi hermano, que muchas veces Dios no habla. Dios no ha dicho ni nada. Pero es que como no conoce la voz de Dios, Job dijo, yo conozco la voz de Dios entre 1000 voces. Mira qué tremendo. Job dijo, yo conozco la voz de Dios entre 1000 voces. Puedo reconocer la voz de Dios. Y eso es lo que falta hoy en día, mi hermano. Es que la gente, mi hermano, están extraviados. Por eso cuando usted toca estos tipos de temas, siempre hay gente, mi hermano, que van a querer saber, ¿sabe? Por eso es, mi hermano, porque hay gente que no escucha la voz de Dios, no entiende la voz de Dios, lo necesario que es la voz de Dios en este tiempo, para que no te dejes engañar, para que entiendas que hay un Dios que te ama sobre todas las cosas. Mire, hubo el primer asesinato. ¿Quién fue? Caín y Abel. Y eran hermanos. Y cuando Caín mató a Abel, ¿quién lo llamó a capítulo? Decían que
Abel y Caín ofrecían ofrenda hacia Dios. Sus padres le enseñaron la relación que tenían que tener con el Dios poderoso. Sus padres le enseñaron que había un Dios real, que había un Dios que hablaba, un Dios que se comunicaba. Por eso dice la Biblia que Abel ofrecía excelente ofrenda. Por eso Dios se agradaba. Porque Abel lo daba con gratitud, con el deseo de tener comunión con el Dios poderoso. Sin embargo, Caín le daba lo que daba las obras, no quería reconocer. ¿Y qué pasó? Se levantó el primer asesinato, se levantó la primera matanza que hubo sobre la faz de la tierra, se levantó la primera envidia. Y cuando Dios llamó a Caín, fue la voz de Dios que llamó a Caín. Lo llamó por su nombre, dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Mira cuál fue la actitud de Caín hacia Dios. ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? Eran hermanos de sangre. Los habían criado enseñándole, mi hermano, cómo acercarse a Dios. Dale compartir esta palabra, mi hermano, porque hay gente que necesita, mi hermano, aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso hay gente que usted los ve que no duerme, están en depresión, usted los ve en ansiedad, usted ve gente con deseo de quitarse la vida. Es porque le falta algo que lo llene, algo que no lo confunda, algo que entienda el tiempo en que estamos viviendo, mi hermano. Y eso es lo que pasa hoy en día, mi hermano. Y gracias por los comentarios, pues. Siempre es bueno un comentario bueno, un comentario malo. Porque no todo el mundo va a pensar, no todo el mundo va a estar conectado. Hay gente, mi hermano, que a veces arrastran cosas del pasado, arrastran hasta religiones, cosas todavía viven confundidos, se les hace difícil entender la Biblia, se les hace difícil entender la relación con Dios, se les hace tan difícil, mi hermano, tener un tú a tú con Dios. Lo ven como que imposible, como que difícil, como que hablará Dios todavía en este tiempo. Todavía hay gente que piensan así. Todavía Dios hablará. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios todavía sigue hablando. Dios todavía sigue revelándose. Dios sigue manifestándose a la vida del hombre. Dios todavía sigue hablando a la gente, mi hermano. Dios no está muerto, Dios no está en una esquina cogiendo polvo, no, mi hermano, Dios es real. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar y sanar. Todavía Dios hace milagros, todavía Dios liberta, todavía Dios se revela, todavía Dios habla. Todavía Dios sigue hablándole a esta humanidad para que la gente vuelvan a Él, vuelvan a su Creador, vuelvan a su Salvador, vuelvan a Dios, vuelvan a escuchar la voz de Dios, mi hermano. La voz de Dios no es difícil. Si Dios te creó desde el vientre de tu madre, Dios sabe cuántos pelos tú tienes en tu cabeza, Dios conoce todo. Dios te creó desde el vientre de tu madre, Dios te conoció. Dios le dijo al profeta Isaías: desde el vientre de tu madre te conozco. ¿Cómo Dios no va a conocer? Lo que pasa es que, mi hermano, están las excusas. Buscamos pretextos, buscamos montones de cosas
para no entender el mensaje. Y cuando Dios llamó a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y mira cómo le respondió malcriado, le respondió, mira la respuesta de Caín. Y él le dijo, ¿acaso seré yo guarda de mi hermano? ¿Sabe lo que le dijo Dios? La sangre de tu hermano clama a mí por justicia desde la tierra. Mira qué terrible. ¿Y sabe lo que le dijo Caín? Sea mi culpa, mi pecado, que el que me encuentre en el camino me mate. Sin embargo, mira que Dios amaba a Caín. Que Dios le dijo, techo, el que te toque a ti, yo lo liquido. Yo voy a poner una señal sobre ti para que nadie te toque, sino que tú seas errante sobre la faz de la tierra y pagues tu pecado. Dios podía determinar el juicio por lo que hizo Caín, pero Dios lo amaba. Dios puso una señal sobre él. Puso una señal sobre él, ¿para qué? Para bendecirlo, para guardarlo, aunque había cometido un error. Porque cuánta gente, mi hermano, no han cometido errores. Cuánta gente no han asesinado, han hecho 20,000 cosas y la sociedad los condena, le dice, muchachos, tú no tienes oportunidad, tienen un encuentro con Dios, lo cuestionan. Si para qué vino Cristo aquí en la tierra, ¿para qué murió? Él murió por nosotros, por los hombres, para que hubiera ese lazo de comunión entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a ser el puente que estaba roto, que no había conexión con el Creador, con el Dios poderoso. Y a través de Jesucristo hizo, mi hermano, un puente, hizo un lazo, mi hermano, que a través de la muerte, a través de la sangre de Cristo, el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios y volviera a escuchar la voz de Dios. Y para que la gente entendiera que todavía Dios habla. Muchas veces Jesús le decía, mira, yo vengo en el nombre de mi Padre. Es más, en cierta ocasión le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Porque los judíos en el Antiguo Testamento seguían mucho bajo la ley. Cuando Cristo entra, hubieron 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Se le llama el túnel silencio, donde Dios no habló por voz profética ni por el arca, no había nada. Israel estuvo 400 años en silencio, donde Dios no habló por nada. Qué terrible, 400 años sin oír la voz de Dios. La Biblia dice que el pueblo hacía lo que le parecía. Cada cual hacía. Cuando entra Juan el Bautista, el profeta, a hablar de parte de Dios, le llamó generación de víbora, generación de mala. Juan estaba enderezando una generación torcida, una generación que estaba dando la espalda a Dios, que no quería escuchar la voz de Dios, que nunca se preocuparon en 400 años. Dylan, baja eso. 400 años, mi hermano. 400 años, mi hermano, sin luz. Este pueblo divagando en tinieblas. Mire qué terrible, mi hermano. Por eso es que se le hace difícil a la gente entender la voz de Dios. O sea, Juan tuvo que enderezar una generación que nunca se puso a buscar a Dios, ni a enderezar sus caminos, ni a procurarlo. Porque yo quiero decirle algo.
El hombre nunca ha querido buscar a Dios. Dios siempre ha querido buscar al hombre. Si mira, a ver, en nuestros delitos y pecados, nosotros en nuestra maldad, en nuestro pecado, nosotros no queríamos saber de Dios. Yo estaba detrás de la brujería, de la santería, de la idolatría, de lo que me habían enseñado, de invocar a los muertos, ponerme collares para que no me mataran en la calle. Andaba armado porque tenía miedo de que me mataran. Buscaba 20,000 cosas para que me protegiera y esto. Pero sin embargo, Dios siempre me hablaba en un culto en la calle, me encontraba un tratado, me daban un tratado, tenía sueños, tenía experiencia y yo no quería entender porque mi familia le servían a los changotas, a Guatará, Candelo, a cuanta, mi hermano, idolatría había. En mi casa nunca se leyó la Biblia, nunca veían la iglesia pentecostal, los veían como locos, ¿no? Esa gente son locos, esa gente esto, lo otro. Vivimos una religión muerta. Y en una religión muerta, Dios no te va a hablar, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. O sea, Dios no necesita nada de eso para Él manifestarse, porque Él es Dios, Él es soberano, es el Dios todopoderoso. Dale compartir a esto que estamos en vivo. En esta hora, dale compartir, comparte este live. En esta hora hablará Dios todavía. Dios todavía habla. Dios está dispuesto a tener, mi hermano, un tú a tú contigo. Dios está dispuesto, mi hermano, a hablarte. Dios salió de los 400 años del silencio y vino a manifestarse a aquella generación. Y Juan empezó a bautizar, pero él dijo, viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y Él os enseñará el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y muchas veces Cristo hablaba. ¿Y qué le decían? ¿Cuál era la respuesta? No, muéstranos al Padre y nos basta. Tú eres como cualquier profeta. Tú dices que tú eres hijo de Dios, pero nosotros queremos predicar tú a tú con Dios. ¿Qué le decía Cristo? ¿Lo estás viendo? Delante de ti está Dios. Porque ellos no entendían eso de la Trinidad. Ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo, pero es un mismo Dios. No es un Dios que está dividido en tres cabezas. Es un mismo Dios. El Padre es el que crea, el Hijo el que santifica, el Hijo el que redime pecado y el que santifica es el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Es lo que no puede entender. A veces la humanidad no puede entender. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios puede estar en todos los lugares a la misma vez. No importa el lugar que tú estás, ahí está Dios al lado tuyo. Dios es omnisciente, Dios conoce todo. ¿O qué le pasó a Zaqueo que quería ver a Jesús? Se escondió en un árbol frondoso para que nadie lo viera, para que Jesús pasara percibido. Y Jesús se detuvo en el árbol y lo llamó por su nombre. Y le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Lo llamó Zaqueo, llamó a Natanael. Y Natanael le dijo, ¿tú me conoces? Y yo, sí, yo te conozco desde que tú estabas en tal lugar, haciendo esto y esto y esto. Yo sé quién tú eres. Y lo llamó por su nombre. Y le dijo todo. Mire qué tremendo. Aún Jesús, estando en el barco en la tormenta,
durmiendo. Sus discípulos le dijeron, maestro, levántate. Tú no tienes conciencia, tú no ves lo que estamos pasando. Y él se paró, reprendió los vientos y reprendió la mar. ¿Y sabe lo que decían los discípulos? ¿Quién es este que aún la mar y los vientos obedecen? ¡Qué tremendo! ¿Quién es este? Mire, el milagro más sobrenatural que a mí me ha impactado en toda la Biblia es cuando Jesús caminó por encima de las aguas. Jesús retó la naturaleza, retó lo sobrenatural. Caminó por encima de las aguas. Cuando los discípulos vieron un fantasma, un espíritu, o sea, se turbaron. Jesús le habló, no temáis, soy yo. Ellos conocían la voz de Dios. Ellos conocían la voz del maestro. Cuando ellos oyeron al maestro, ellos dijeron, pero el maestro está caminando por encima de las aguas. Esa es su voz. Pedro, ¿tú sabes lo que le dijo? Si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. El problema es que Pedro desvió la mirada. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando desviamos la mirada y ponemos a mirar los hombres y seguimos a los hombres, se nos va la voz de Dios. Cuando la gente son seguidores de hombres, el hombre le dice, tírate por un barranco. Mi hermano, el hombre te dice una cosa, ellos no lo buscan, ellos no lo investigan, ellos no lo estudian. Lo dijo fulano, tacho, eso es un hecho. Dios te habla, Dios te dice algo. Ahí empiezan las dudas, por eso es que usted ve hoy en día gente que todavía están confundidos. ¿Todavía Dios hablará en este tiempo? Yo quiero decirte que sí. En el siglo 2023 todavía Dios habla. Todavía Dios se revela. Todavía Dios se manifiesta. Lo que pasa es que no escudriñamos, no buscamos a Dios, no le preguntamos, no hablamos con sinceridad a Dios, con certeza. A veces estamos como los religiosos, repitiendo repeticiones. Qué terrible, mi hermano. Que estamos, mi hermano, como si estuviéramos en la tradición, como si estuviéramos, mi hermano, en el paganismo, como si estuviéramos, mi hermano, cuando hablar con Dios es hablar a Dios cara a cara, decirle a Dios lo que tú sientes, lo que tú estás padeciendo. Señor, mira esto, mira lo otro. Esto no es una fórmula. Es más, los discípulos le dijeron al maestro, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús cogió un modelo. No era que estaba establecido orar así. Jesús le enseñó un modelo para que ellos tuvieran, mi hermano, cómo poder, mi hermano, cuál era la forma de poder hablar y comunicarse con Dios. Pero no era que el Padre Nuestro era algo establecido que tenía que como hay gente que repiten, esas son vanas repeticiones, son oraciones repetitorias, son oraciones sin fundamento, sin nada, porque hablar con Dios es hablar con Dios, donde Dios tiene un tú a tú contigo, donde tú le dices a Dios cómo te sientes. Estoy pasando por esto. Te doy gracias por lo que me has dado, por mi esposa, por mis hijos, por las cosas materiales. Gracias, Señor, por el hogar que tengo. Gracias por lo que tengo. Y empiezas a tener, y Dios empieza, mi hermano, a manifestarse, a hablar a tu vida. Mira, cuando yo tuve la experiencia con Dios en el 1990, un 18 de septiembre,
Cuando yo me iba a quitar la vida a los 17 años con una pistola a las 3 y pico de la mañana, porque el diablo me decía un montón de cosas. Me decía, lo mejor es pégate un tiro y se acabó todo. Ahí Dios empezó a tratar conmigo. Y tuve un encuentro con Dios. Que yo mismo decía, tacho, yo no le cuento esto a nadie. Pues me dice que yo estoy loco. Y sin embargo, esa misma madrugada a mí me llevaron arrestado para matarme en un lugar. Matarme y tirarme en una esquina. Allí en el barrio Monacillo, en Río Piedra, en Puerto Rico. Me mandó a buscar un hombre para arreglar cuentas conmigo, cogerme, asesinarme y tirarme por un barranco, que me encontraran los de forense. Sin embargo, ese hombre, cuando me llevaron a mí, ese hombre me dice, tú te notas raro. Yo no sé, yo te veo a ti como si tú hubieras tenido un choque con una piedra hablándome. Y era Dios que no permitió. Dios me libró. Y llevo 33 años sirviéndole al Señor. Y me he encontrado montones de mi hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que yo aprendí, lo que yo sé, yo no lo cambio. Yo no cambio esta experiencia. Yo no cambio esto, mi hermano, por otra cosa. A veces yo estoy guiando en lugares y Dios me ha desviado. Dios me ha dicho, coge por este lado. Y más adelante había un accidente aparatoso o un carro que han chocado con la nieve. Y Dios me ha librado. Yo dije, wow, si me hubiera ido por ahí, sabrá Dios uno de los que se hubiera volcado. Pero yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios me ha dicho esto sí, esto no. Mire qué terrible. Yo me acuerdo un pastor que yo tenía, que ya estaba anciano. Y yo fui a buscar unos libros a la casa de él porque él era maestro. Y me acuerdo que cuando me fui a montar en el vehículo, Dios me habló y me dio que le diera una palabra al pastor, que se preparara porque pronto vendría la muerte, que dejara todo arreglado, que dejara todo cuadrado porque ya él iba a morir, ya Dios lo iba a recoger. Y yo le dije al Señor, yo se lo digo cuando venga de viaje de Filadelfia. Y cuando voy a prender el carro no me prende. Y ahí yo entendí el mensaje. Yo dije, espérate. Cogí y reviré para atrás. Y el pastor me miró y me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, yo no me puedo ir sin esta palabra. Montándome en el carro, Dios me visitó y me habló. Y me dijo que le dijera esto. Y yo fui, le di el mensaje y me fui para Filadelfia a predicar. Cuando llegué a Puerto Rico, a los par de días, el pastor no hizo lo que Dios le dijo. Yo cumplí con dar el mensaje. Y después el pastor murió. Yo no pude ni irlo a ver porque Dios no me permitió. Dios me dio una palabra para dársela, pero él hizo otra cosa. Pero yo cumplí con hacer lo que Dios me dijo. Y eso es que estamos en este tiempo, mi hermano. No estamos para contender, no estamos para pleito, guerra. Estamos para que la gente entienda el mensaje. La gente empiece a escuchar la voz de Dios. La gente empieza a tener experiencia con Dios. Porque hay muchos
que por ahí usted los ve, mi hermano, ¿no? Que Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, mucho profeta, mucho adivino, mucho apóstol, mucho aquí, mucho allá, mucho nombre, gente que lo que buscan son seguidores, lo que buscan es virarse, pero no quieren educar al pueblo, no quieren enseñarle a la gente. Por eso usted ve a la gente, mi hermano, que consumir de las redes sociales, porque están buscando algo que los llene, algo que los saque del vacío, que los saque del dolor. Por eso usted ve gente que prende en vela, usted ve gente, mi hermano, que van a los cementerios, usted ve gente, mi hermano, metido en la brujería, leyéndose las manos, el horóscopo, las cartas, un montón de cosas. Usted ve la gente, mi hermano, metido en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque necesitan que algo llegue a su vida y los impacta y los llene. Le saque esa amargura, ese dolor que están metidos ahí. Por eso usted ve la gran mayoría metida en el ocultismo, en la brujería, la santería, la idolatría, idolatrando santos, de yeso, de palo. Mi hermano, ¿sabe? Hacen 20,000 sacrificios, pero ninguna de esas cosas le habla. Ninguna de esas cosas te saca de la condición. Sin embargo, hay un Dios que te creó desde el vientre de tu madre. Que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Dale compartir a este live que estamos en vivo a través de esta altar de Jesús. Siempre llega a tiempo. Que te habla tu amigo y tu hermano evangelista Josué Cruz. Síganos a través de nuestra página en esta hora. Mi hermano, y estamos en un tiempo que la gente tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Hablará Dios todavía? Dios todavía habla. Pero como predicador yo puedo escuchar la voz de Dios. Número 1, tienes que aceptar a Cristo, confesar tus pecados, porque hay algo que no deja y es el pecado. Mientras el pecado está ahí, no puede haber comunión. El pecado aleja al hombre de Dios, lo distancia, es como una pared. Pero cuando el hombre acepta que ha pecado, que está mal, que reconoce su pecado, su maldad, y tú permites que la sangre de Cristo te lave y te limpie de todo pecado, ahí Dios empieza a ser en ti una nueva criatura. Dios empieza a cambiar tu mentalidad, tu corazón, tu vida. Se rompen las cadenas que ataban a tu vida. Tú empiezas a sentir algo que tú nunca has sentido. Tú sientes un gozo, una alegría. Sientes una hambre de Dios terrible. Que te quieres comer la Biblia, que, mi hermano, tienes esa experiencia que nunca has tenido. Y ahí Dios empieza a manifestarse. Y ahí es que va a venir la persecución, donde te van a decir que estás loco, estás loca. Ahí te lavaron el cerebro, tu familia, tus amigos, tus amistades. La gente te van a echar para un lado, te van a ver como raro. Hermano, la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Mire qué tremendo es escuchar la voz de Dios. Mire qué maravilloso estar conectado a la voz de Dios. Estar conectado ahí, mi hermano, en la presencia de Dios, mi hermano. Mismo Jesús, estando aquí en la tierra 3 años y medio, tuvo que orar. Tuvo que tener comunicación con el Padre. En muchas ocasiones le decía: Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. La Biblia dice que estaba en Getsemaní y su gran gemido, su gran oración, dice la Biblia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Porque estaba en un cuerpo de carne y humanidad.
Y Jesús vigilaba. Jesús estaba en los montes. Jesús constantemente se apartaba a orar, a tener comunicación con el Padre. Por eso cuando Jesús llegaba a los sitios y se obraban los milagros, ¿qué Jesús decía? Gracias, Padre, porque tú siempre me has oído. Porque antes que se manifestara eso, ya Jesús había hablado con el Padre. Ya había tenido comunicación. Y Jesús lo que hacía era que daba gracia. Cuando multiplicó los panes y los peces, levantó las canastas que habían y se multiplicaron. Se creen que habían como 10,000 personas. Un milagro al instante. Mire qué tremendo. La mujer del flujo de sangre, que había una multitud que perseguía a Cristo. No había forma. Era una mujer que tenía una condición que era en aquel tiempo era algo inmundo. Tenía como una hemorragia. Sin embargo, esa mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que yo seré salva. Y cuando esa mujer se extendió y tocó el borde del maestro, la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, maestro, pero tú no ves toda esta gran multitud, tú no ves los enfermos, tú no ves la gente empujándote, que quieren tocarte, que quieren hablar contigo, que quieren esto. Y él le dijo, sí, pero de mí ha salido virtud para sanar. Y aquella mujer le confesó y le dijo, Señor, fui yo que te toqué. Pero ella exclamó, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Ella se arriesgó por todo. Tuvo comunicación, se conectó. Y por eso Jesús se paró y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos no podían comprender eso. La gente decía, bueno, aquí te está tocando todo el mundo. Aquí está todo el mundo empujando. Pero Jesús dijo, no, pero el que me tocó, de mí ha salido virtud para sanar. Mire qué tremendo, mi hermano. Mire qué terrible. Es como uno aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar. Por eso dijo, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinará a dioses extraños, porque yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abré tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mira, Israel no quería escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba. Dios le decía, mira, haz esto, haz lo otro. Se quejaban. Contendían con lo que Dios hablaba. Cuestionaban a Moisés. Cuestionaban a los líderes. Moisés se fue a buscar las tablas de la ley. Y como Moisés tuvo tantos días y tantas noches allá en el monte Oré, ¿qué pasó? Le dijeron a Aarón, haznos un Dios porque este Moisés parece que se lo tragó la tierra. Mira lo que le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque cuando Moisés bajó con las tablas, el pueblo estaba adorando otras cosas. Se cansaron. Mire qué terrible. Se desesperaron. No aprendieron a, mi hermano, esperar. Y a veces, muchas veces, eso es lo que nos pasa. Que nos desesperamos. Que vamos detrás de los hombres, de los profetas, que ahora los que se han vuelto son adivinos, adivinadores, brujos, hechiceros, diciendo que Dios dijo esto, Dios dijo lo otro.
Dios no es un Dios de confusión. Dios cuando habla trae paz y seguridad. Dios no confunde. Dios no es un Dios de división. Dios no necesita, mi hermano. Dios es soberano y Dios es Dios. Dylan, bájate de ahí, papi. Bájate de ahí. Dylan, no, bájate. Dale compartir, excusa que es que está el nene ahí, ya usted sabe. Pero, mi hermano, estamos en un tiempo terrible. Estamos en un tiempo peligroso. Y traemos esto para que la gente aprenda, para que la gente, son temas que no se hablan, no se tocan mucho. Y Dios quiere que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Que tú leas la palabra y le digas, Señor, háblame. Habla mi vida, habla mi corazón. Dirígeme, guíame. Háblame. Todavía Dios habla. Pero la gente se pregunta, ¿hablará Dios todavía? Esa era la pregunta del Salmo 81. Porque es triste el relato que se acercaba un pueblo y negaban escuchar la voz de Dios. Ellos se acercaban a Dios con otros propósitos, pero ellos no querían escuchar la voz de Dios. Ellos querían que Dios le diera el maná, que Dios le diera las codornices, que Dios los sacó de Egipto, abrió el mar rojo, que Dios hizo montones de cosas. Dale comparte este live en esta hora. Y qué tremendo, ellos querían los beneficios. Eso es lo que pasa hoy en día, que la gente quiere los beneficios, pero no quieren pagar el precio. No quieren escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es compromiso. La voz de Dios es separación. La voz de Dios es que nos llama, como llamó a Moisés, que cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, dice la Biblia que en medio de la zarza salió una voz que le dijo, Moisés, Moisés, saca la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Todavía Moisés arrastraba las sandalias de Egipto. Todavía habían cosas en Moisés que estaba arrastrando. Y usted sabe por qué Dios se manifestó en una zarza que al día no se consumía. Porque Moisés estaba acostumbrado. Por eso cuando Moisés volvió a Egipto a enfrentarse a Faraón, cuando Moisés le dijo, pero ven acá, en el nombre de quién yo voy a ir. ¿Cómo yo voy a saber? ¿Cómo el pueblo me va a identificar que eres tú? Y él le dio, dile que yo soy el que soy, que te he enviado. Moisés sabía lo que se iba a enfrentar. Moisés sabía que se iba a enfrentar con la duda, que muchos no le iban a creer. Se iba a enfrentar a Faraón y todo su equipo de brujería, de santería. Faraón tenía magos, tenía brujos. Todo lo que Moisés hacía, ellos venían, se manifestaban. Pero Dios seguía apretando. Hasta que los magos no pudieron, ni con las plagas de los piones, ni de las ranas, ni cuando la muerte de los primogénitos, de los príncipes de Egipto, los magos no pudieron resucitar, no pudieron sanar, hasta que tocó el hijo de Faraón. Y cuando Faraón vio que su hijo estaba muerto, Faraón estaba duro. Pero Faraón tuvo que saber, con esa experiencia, que no le estaba hablando cualquier cosa. Mire qué terrible. No le estaba hablando cualquier cosa. Y Moisés temía.
Porque Moisés conocía que en Egipto practicaban brujería, hacían magia, hacían montones de cosas. Moisés se preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo tú me vas a mandar allá si esa gente allá practica magia negra, tiran la vara, se convierten en serpientes, hacen esto, hacen lo otro? Mire qué terrible el tiempo que estamos viviendo. Dale compartir a este altar Radio Jesús Siempre Llega a Tiempo. Que tal a tu amigo y tu hermano evangelista Josué Cruz en esta hora. Mire qué tremendo. Pero fue un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo esto, pero Dios no. Dios con todo eso les daba lo que ellos necesitaban. Pedían agua, Dios le daba agua. Pedían maná, Dios le daba maná. Pedían codornices, carne, Dios se los daba. Por la noche hacía frío, Dios le ponía una columna de fuego. Hacía calor, en el desierto Dios le ponía una nube para cubrirlos del calor. Y ellos murmuraban, se murmuraban, se quejaban, dudaban. Pero mire ese pueblo ahí, mire Israel donde está todavía, en el 2023. Es el pueblo donde más rodeado de enemigos está. Pero Dios dijo, de ahí no lo sacaba nadie. ¿Han podido exterminar a Israel? Han venido enemigos, bombardeos, cohetes, 20,000 cosas. Pero Dios lo dijo en su palabra, que de allí nadie te sacará. En el 14 de mayo de 1948 se levantó la bandera de Israel. A todo el mundo se dio a conocer el Estado de Israel y Jerusalén su capital. Profetizado por muchos años a través del profeta Isaías, que le decía, yo veo a Israel volver como palomas a su nido. El 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconoció a Israel como el pueblo de Dios, como el pueblo. Ahí ondeó la bandera de la insignia de David. Volvieron los judíos de tantos sitios. Estaban parcidos por la faz de la tierra. Y mire dónde están todavía. ¿Cuántas profecías no hay? ¿Cuántas cosas Dios no habló? Y mire cuántos atentados, cuántas cosas se han levantado contra Israel. Pero Dios habló a esa nación. Dios las plasmó. Lo que Dios habló no lo borra nadie. Lo que Dios plasmó en la Biblia, pueden pasar 1000 años, pueden pasar lo que sea, lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, se cumple su palabra. Porque es la voz de Dios. La voz de Dios está impregnada en la Biblia. Hay 3500 promesas. Pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿hablará Dios todavía? Dios sigue hablando. Es más, Dios manifiesta su grandeza y su gloria. Todavía usted viendo el pueblo de Israel ahí. Mire que Israel tiene enemigos. Israel tiene Irak, tiene Irán, tiene Rusia, tiene tacho. Ellos están en el medio. Ellos son el ombligo de la tierra. Ellos están rodeados por enemigos. Que si fueran por ellos, ya hace rato los hubieran desaparecido. Pero como Dios habló, como Dios dijo, que ese es el pueblo adquirido por Él, que de ahí nadie los borraría. Por eso
Cristo dijo, mirad la higuera. Ese es el reloj de nosotros. Pero ¿sabe qué? En cualquier momento la iglesia será levantada. Cuando suene la trompeta y venga esa gran, mi hermano, ¿sabe? Pero en este tiempo, mi hermano, por eso usted ve, mi hermano, que por eso que usted ve tantas religiones. ¿Usted sabe cuántas religiones hay? ¿Cuántas denominaciones? Y todo el mundo dice que tienen la verdad. Y todo el mundo dice esto. Y todo el mundo son los más santos. No, aquellos son los liberales. Aquellos esto, lo otro. Pero ¿sabe cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? La que oye la voz de Dios. La que en el libro de Apocalipsis Dios le dijo, aunque no tenga fuerza, ni has negado mi nombre. Esa es la iglesia de Dios. La que está, mi hermano, ¿sabe? Escondida, buscando a Dios en oración, en ayuno, en vigilia, ¿sabe? Esa es la iglesia del Señor. No es la iglesia de multitudes, no es la iglesia de un pabellón, de un templo grandísimo. Pues la gente se cree que, mi hermano, ¿sabe? Por eso hay tanta gente confundido, tanta gente errado, porque no conocen la voz de Dios. Son seguidores de hombres, y por eso usted ve los hombres cómo han hecho hoy en día sus imperios, han hecho sus arcas de riqueza, y todo es en el nombre de Dios. Todo es que Dios me dijo, y el Dios me dijo es que tiene a un montón de gente atrapado, un montón de gente cautivo, a un montón de gente lamentablemente. Y cuando usted habla de estos tipos de temas, lamentablemente la gente se pierde. La gente pierde la perspectiva de lo que es Dios. Mira lo que Jehová dice: Jehová, yo soy tu Dios, quien te hice subir de la tierra de Egipto. Abré tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Eso es lo terrible, mi hermano. Que hay gente, mi hermano, que es su propio consejo, la dureza de su corazón. Eso es cuando no quieren admitir, le buscan, como decimos en Puerto Rico, le buscan las cuatro patas al gato. Sí, porque la gente todo es un cuestionamiento, todo es esto, todo es lo otro. O sea, no se sientan un momento a escuchar. No se sientan un momento a oír, a reflexionar, a meditar, sino que rápido salen a la defensiva, ¿sabe? Y ahí usted ve, mi hermano, que para usted aprender a escuchar la voz de Dios, hay momentos que usted tiene que guardar silencio y aprender a escuchar, aprender que Dios te dirija, que Dios guíe tus pasos. Por eso hay mucha gente que fracasan, mucha gente no tienen, mi hermano, todo lo que hacen fracasan, todo lo que hacen no ven sentido. ¿Por qué? Porque no aprenden a escuchar, no aprenden a que Dios sea el que te dirija, el que te dé la guianza, te diga: mira, es por aquí, hazte esto, hazte lo otro, espera, no te apresures. Y para que tú veas que Dios te va a bendecir de una forma especial. Dale compartir, comparte
este live que estamos en vivo a través de esta altar radial de Jesús Siempre Llega a Tiempo. Que te habla tu amigo, tu hermano evangelista Josué Cruz, de acá de Millertown, Ohio. Dale compartir, ayúdame a compartir este live en esta hora que estamos en vivo a través de esta altar radial. Jesús Siempre Llega a Tiempo, que esta hora. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Hablará Dios todavía en este tiempo? Dios todavía habla. Dios todavía, nadie te ama como te ama Jesucristo. Cuando tú crees que Dios te ha abandonado, cuando tú crees que Dios se ha alejado de ti, Dios está más cerca, Dios está ahí. Dios está dispuesto. Dios lo que está esperando es que tú le des una oportunidad, que tú le abras tu corazón, que le digas al Señor, Señor, he fallado tanto, he cometido tantos errores. Yo creo que yo no soy digno. Mire, mi hermano, la Biblia dice que si 7 veces el justo cayere, 7 veces Jehová lo levantará. Dios lo que está dispuesto es que tú abras tu corazón, le hablas sincero, que hables con Dios. Ahí en tu cuarto, ahí en la madrugada, ahí en tu lugar de dolor, de llanto, de tristeza, de soledad. Ahí mismo háblale, dile, Señor, háblame, revélatele, manifiéstate a mi vida, te necesito. Para que tú veas que Dios va a manifestar su poder y gloria en tu vida. Que esto no es cuestión de los hombres. Los hombres no pueden hacer nada. Yo no hago milagros. Yo te cuento mi experiencia. Yo lo había probado todo y todo me había fallado, pero nunca quería probar a Dios. Nunca quería probar a Cristo. Siempre era renuente. Siempre, ¿sabes? Yo tengo religión, yo tengo principios, yo tengo esto. Siempre era una excusa. Pero no quería tener un tú a tú con Dios. Lo veía como que algo difícil, algo como que Dios me va a rechazar, como que no estoy a la altura. Mi hermano, eso. Dios lo que quiere es eso, que tú te acerques. Que tú aprendas a depender de Él. Dice la Biblia que ellos caminaron en su propio consejo. Y Dios le dijo, si hubieras oído mi pueblo y si hubieras caminado en mis estatutos, Israel, en un momento habría yo derribado tus enemigos. De ahí, de esa depresión, de esa angustia, de esa ansiedad que tú estás metido, de ese túnel, de ese abismo, de ahí Dios te quiere sacar. ¿Por qué mucha gente lo primero es quitarse la vida? Porque eso es lo que busca el enemigo. Que tú no oigas, escuche la voz de Dios, que tú no tengas relación con tu Creador, que tú no tengas esa oportunidad de tener un cara a cara con Dios. El enemigo rápido te dice, mira, lo más fácil es haz esto y ya, y se acabó. Pero eso es mi hermano, lo más erróneo. Por eso usted ve gente ahogada a través de las redes sociales. Usted ve a la gente que los ve aquí, los ve allá. Ya la gente no sabe ni para dónde ir. Usted los ve aquí en TikTok, los ve allá en Instagram, los ve allá en Facebook, los ven aquí y allá buscando. Y no sabe, mi hermano, que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Que nadie te ama como te ama Dios. Que Dios está dispuesto a hablar contigo. Que, mi hermano, que esto no es algo que tú no puedas alcanzar. Es algo que la gente cree que es algo que no se pueda lograr.
si la puerta está abierta. Todavía el arca de salvación está abierta para ti. Todavía no se ha cerrado la puerta. Ese es el peligro. La Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Mire qué tremendo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de decirle a Dios: dame hoy, dame la oportunidad, rompe mis caderas, hazme de nuevo, quita todo esto que yo estoy sintiendo, que yo estoy viviendo, y dame una oportunidad. Y Dios te va a dar la oportunidad. Y Dios va a empezar a hacer un trato contigo. Y cuando la voz de Dios se empieza a manifestar en tu vida, es como cuando Dios trató con el joven Samuel, que Samuel, dice la Biblia, que dormía en el templo. Y él oyó una voz que lo llamaba. Y él corría para el lugar equivocado. Él corría para el sacerdote Elí. Y Elí se dio de cuenta que quien lo estaba llamando, quien le estaba hablando, era Dios. Y las tantas veces que él iba donde Elí le dijo: si esa voz vuelve a manifestarle, dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. Y ahí Dios habló con Samuel y se convirtió en un profeta. Uno de los profetas más impactantes en toda la Biblia, que aún ninguna de sus palabras cayó por tierra. Todo lo que profetizó, todo lo que ese hombre habló de parte de Dios, no cayeron por tierra, porque fue un hombre que su madre lo dedicó al templo. Su madre era estéril y se mofaban de ella. Y ella volvió al altar, y allí en el altar no tenía palabras, solamente decía murmullo. Y cuando el sacerdote la vio, la vio como una mujer ebria. Y le dijo: mujer, digiere tu vino. Y él le dijo: yo no estoy ebria, sino que yo derramo mi alma delante de Jehová. ¿Y sabe lo que le dijo Elí? Elí le dijo: pues que Dios te otorgue la petición de su corazón. ¿Y cuál era la petición de Ana? De tener un hijo. Y Dios le escuchó. Y Dios le dio un hijo. Le dio un profeta. ¿Y qué hizo? Cuando llegó la hora, lo dedicó al templo y lo puso al servicio de Elí para que trabajara en el templo. Vivía agradecida porque Dios escuchó su oración. Y la Biblia dice que cuando creció Samuel, Dios empezó a hablar con él, pero él no conocía la voz de Dios. Para él era algo nuevo. Mire qué terrible. Hasta que Elí le dijo: si esa voz vuelve a manifestarle, dile: habla Jehová, que tu siervo te oye. Y fue uno de los hombres en toda la Biblia, de los profetas, mi hermano, que ninguna de las profecías, ninguna de las cosas que dijo el profeta Samuel cayeron por tierra. Todo se cumplió hasta su muerte. Mire qué terrible, mi hermano. Mire qué poderoso es uno aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso, como empecé este live bajo esa pregunta: ¿hablará Dios todavía? Dios todavía habla. Dios todavía se manifiesta. Dios todavía se revela. Dios todavía está dispuesto. Dios no está lejos. Dios no tiene una pared. Dios no tiene, mi hermano, ¿sabe? Ahora hay más acceso a tener comunión con Dios que antes. Antes había que hacer 20,000 sacrificios, 20,000 a través de la sangre de Cristo.
a través de la cruz del Calvario, Dios hizo un puente, una conexión entre Dios y el hombre. Y por eso, mi hermano, Cristo es el mediador, Cristo es el Salvador. Y a través de Cristo somos salvos. A través de Cristo venimos a tener redención, perdón por nuestros pecados. Dios viene a acercarse a nosotros, a manifestarse, porque Dios quiere tener relación con su creación, con lo que Dios creó, con lo que Dios te hizo del polvo de la tierra. Por eso que esta hora, gracias a la gente que se han conectado, gracias a la gente que nos han escrito, damos gloria al Señor por este mensaje, por este tema, que es bien importante, que la gente sepan cómo escuchar la voz de Dios, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Y para aprender a escuchar la voz de Dios, primeramente tienes que acercarte a Jesús, aceptar a Cristo como tu único exclusivo Salvador. Si estás apartado, reconcíliate, vuelva a Dios. El que está apartado sabe lo que yo le estoy hablando porque experimentó. Pasó algo en su trayectoria, en su vida, que se apartó de Dios, pero sabe que lo que estamos hablando es una realidad. Y aquel que nunca ha tenido una experiencia, que no ha tenido un encuentro con Dios, si tú has probado y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Dar una oportunidad a Dios. Y no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir si le das una oportunidad a Dios. Si le das una oportunidad a Dios, tu vida no va a ser igual. Tu vida va a cambiar. Dios va a obrar de una forma especial en tu vida. Por eso, dale comparte este live. Síguenos a través de nuestra página de TikTok. Y siempre vamos a traer un mensaje con una perspectiva bíblica, trayendo distintas enseñanzas, distintas palabras para el beneficio de mucha gente, que a través de estas redes solo venimos a presentarte un Dios de amor, de misericordia, un Dios que quiere bendecirte, un Dios que no está pendiente a tu bolsillo, ni lo que tú tienes, ni lo material, porque hay gente que cree que Dios está pendiente. Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, Dios no está pendiente a tus posesiones, Dios no está pendiente a tu herencia, Dios no está pendiente a tus cosas materiales, a tu carro, a tu casa, a tu cuenta bancaria. La gente está muy equivocado, hermano. La gente cree como que, ¿sabes? No, ese no es el Dios, mi hermano. Porque si tú lees la Biblia, en ningún momento, las veces que Dios se manifestó a los hombres de Dios, se manifestó, Dios no pedía: tienes que hacer esto, tienes que darme esto para que puedas lograr esto. No, eso lo hacen allá los santeros, los brujos, que piden 15,000, 20,000 pesos por unos collares para que la gente se los ponga encima, para que supuestamente su vida sea cambiada, su vida sea transformada. O sea, Dios no te va a pedir 15,000 ni 20,000 pesos como hace un brujo, un santero, una santera, ¿sabes? O tienes que ir al cementerio, tienes que desenterrar un muerto, tienes que coger un cubo con supuestamente agua bendita, hacer un trabajo con una escoba, barrerte para supuestamente limpiarte, ¿sabes? Esas son las cosas que el enemigo hace para que la gente sean engañados. Porque la gente, cuando cae en eso, es porque tienen una ausencia y una necesidad tan grande de Dios, que usted ve la gente que leen el horóscopo, buscan que le leen las manos, prenden velas, hacen 20,000 cosas,
porque entiende que le hace falta buscar a Dios. Por eso nada, síganos a través de nuestra página. Gracias a la gente que se conectaron, gracias a la gente que comentaron. Sabemos que hay gente que siempre van a comentar cosas, pero nosotros dejamos ahí tranquilos. Aquí lo importante es usted aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre, ¿sabes? Yo todo lo que hablo, lo hablo por lo que dice la Biblia. O sea, aquí no es ni mi pensamiento esto, o sea, hablamos conforme a lo que dice la Biblia. Ni tampoco estamos buscando un objetivo económico ni nada de eso. O sea, aquí usted lo que va a escuchar es palabra de Dios. Si necesita la oración, puede escribirnos. Y nada, si nos quiere seguir, amén. Si no, aquí hay un montón de páginas, ¿sabe? Lo que usted quiera oír. Lo que usted, mi hermano, sabe. Pero nosotros le vamos a predicar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. O sea, lo que Dios quiere para tu vida, para tu alma y tu corazón. Para que tú entiendas que nadie te ama como Jesucristo, mi hermano. Por eso, Dios le bendiga, Dios le guarde. Acuérdese de seguirnos a través de nuestra página. Y seguimos hacia adelante. Que Dios te bendiga, te guarde. Nos puedes seguir a través de link. También tenemos nuestro Facebook. Tenemos nuestro Instagram. Tenemos también nuestro YouTube como Evangelista Josué Cruz. Nos puedes conseguir en diferentes redes. Que siempre estamos subiendo contenido con palabra del Señor. Para que la gente concierna lo que Dios quiere hablarle y entienda, mi hermano, que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es para todo aquel que quiera oírla. Por eso Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en el Señor.